Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera de las actividades del Museo de Bellas Artes de Asturias en esta rentrée, en este comienzo de temporada. Bueno, los museos nos movemos en una especie de escisión entre temporada que va de septiembre a junio, pero también en diciembre nos hacen el examen del número de visitantes del año, entonces vamos entre años naturales y años casi escolares o académicos, ¿no? Pero efectivamente, como sabrán, por la programación que presentamos hace un par de semanas, hoy, día 29 de septiembre, iniciamos las actividades que el museo ha preparado para este próximo cuatrimestre, con una conferencia en torno a la que es una de nuestras exposiciones más importantes del año, que inauguramos en julio, si se acuerdan, el Factor Prado, dedicada a los depósitos del Museo del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, a esos 55 depósitos, de los cuales exponemos entre patio y salas de exposiciones laterales de ese patio unas 31 obras, aunque también hemos hecho un recorrido por todas las restantes que están expuestas en el complejo contexto, en este caso, de la colección permanente. Pues bien, con motivo de esa exposición que tantos visitantes nos ha atraído, nos ha traído a lo largo del verano, publicamos el correspondiente catálogo que nos sirvió además de la mano de muchos especialistas, conservadores del Prado, algunos de ellos, otros profesores de universidad, que nos sirvió para poner en orden todo ese magnífico depósito al que decidimos llamar Factor, por la capacidad no solo para sumar a nuestras colecciones, sino para multiplicarlas en valor, en cantidad y en calidad en este caso. Publicamos un catálogo y decidimos construir un conjunto de conferencias, de las cuales ya ha tenido lugar la primera, precisamente en julio, de la mano de nuestro conservador de arte antiguo, Gabino Busto, y hoy, 29 de septiembre, va a tener lugar la segunda. A esta segunda conferencia seguirán, dentro de este capítulo dedicado a los depósitos del Museo del Prado, seguirán otras dos más, en las fechas que tienen señaladas tanto en la página web como en el folleto que editamos con motivo de nuestra programación. Esta conferencia la vamos a dedicar además a un repertorio, a un corpus de obra muy específico, muy concreto de este Prado extendido, ¿no? Esta denominación, ¿no? Yo creo que tan afortunada como ha sido la empleada. Ya nos habla de Prado disperso, ya nos habla de otro tipo de Prado más concepto, sino de Prado extendido, que es la dedicada a la escultura, ¿no? A los depósitos de escultura procedentes del Prado que tenemos aquí en el Bellas Artes de Asturias. Y ese título, precisamente, los depósitos de escultura del Museo del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, es el título que ha elegido la conferenciante que hoy nos acompaña, Leticia Azcue, conferenciante y además autora de las magníficas fichas dedicadas a la escultura de este catálogo que, como les digo, que hemos dedicado. Yo voy a presentar a Leticia, que ya ha venido en alguna ocasión a esta sala de portátil, como digo yo, de conferencias, a ilustrarnos sobre diferentes aspectos relacionados con su especialidad. Voy a presentarla, le daré la palabra y a partir de ese momento pues empezaremos ya con ese recorrido por no solo el depósito, sino de las diferentes cosas que se pueden hablar a partir de este depósito de 5 o 6 piezas que tenemos. Leticia Azcue Brea es jefa de conservación de escultura y artes decorativas del Museo Nacional del Prado. En 1985 ingresó en el cuerpo facultativo de conservadores de museos, siendo conservadora en la dirección de museos estatales. Desde 1990 es conservadora y más tarde fue subdirectora del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esto es muy interesante porque estamos ante una investigadora, historiadora del arte, que ha unado también o ha sumado el perfil de gestión, bueno, es un tema a tener muy en cuenta. Hay que atreverse para meterse en la gestión de museos, ¿no? Cuando tu vocación es la de investigar
pero al mismo tiempo aprendes mucho, evidentemente. Como decía, fue subdirectora del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el año 90 y en el año 91 se doctoró en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, catálogo y estudio. En 1994 fue nombrada subdirectora general de Acción Cultural y Patrimonio Histórico del Gabinete del Ministerio de Defensa y desde 1996 coordinó el área de Legislación y Gestión del Máster de Museografía y Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Entre 2000 y 2004 es subdirectora general gerente del Museo del Prado, otro cargo de gestión, 4 años importantes, y en ese último año, en 2004, pasó a ser jefa de conservación de escultura y artes decorativas. Ha impartido conferencias regularmente sobre gestión cultural, museología y escultura en diversas universidades, museos e instituciones españolas y extranjeras. Ha comisariado numerosas muestras, Mariano Benlliure, El dominio de la materia, por ejemplo, junto a Lucrecia Enseñat. Solidez y belleza, Miguel Blay en el Museo del Prado, en este caso en el año 2016, y ha sido coordinadora científica de la muestra Arte Transparente, la talla del cristal en el Renacimiento milanés en el año 2015 en el Museo del Prado. Y ha sido la responsable, entre otras cuestiones, no vamos a desglosar la cantidad enorme de publicaciones que tienen en revistas, en monografías y en catálogos, pero ha sido la responsable, y de esto estábamos hablando ahora, junto con Leticia Arbeteta, como asesora científica, de la instalación permanente del maravilloso tesoro del delfín, que ahora es un auténtico espectáculo, un lugar al que hay que ir en el Museo del Prado, que se inauguró en el año 2018. Y que realmente merece la pena. Y ha hecho un último trabajo estupendo que hace muy poquitos meses, que si no lo conocen les invito a que lo visiten, que es la recuperación de la Galería Jónica del Museo del Prado, que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos años, pero que ha quedado realmente soberbio. Yo tuve la suerte en su día de que la propia Leticia me hiciera una visita guiada por esa estupenda galería, que es otro de los reclamos que ahora ofrece el Museo del Prado, ¿no? Es estupendo y maravilloso, esa casa de todos, esa roca que es el Museo del Prado. Leticia es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el año 96 y es presidenta del Comité Español del Consejo Internacional, o fue presidenta del Comité Español del Consejo Internacional del Museos desde 2004 hasta 2007. En 2007 fue nombrada vocal del Patronato del Museo Nacional de Escultura de Valladolid e igualmente entre los años 2009 y 2012 fue miembro del Patronato de la Real Academia de España en Roma. Viene a continuación una cantidad enorme de artículos y publicaciones, pero yo creo que lo mejor es que te ceda la palabra, Leticia, y nos hables de ese depósito de escultura del Museo del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Muchas gracias por venir una vez más y somos todo oídos. Gracias. Gracias, Alfonso, y buenas tardes a todos. Bueno, solamente decir que de mi currículum simplemente se ve que he sido afortunada y he podido trabajar en algo que me apasiona. Evidentemente, los trabajos del Museo del Prado, aunque digamos que estén vinculados al departamento que dirige, son interdisciplinares, hay mucha gente implicada y es verdad que tenemos, bueno, pues estamos muy contentos de los últimos proyectos que hemos hecho, ¿no? Gracias, Alfonso, por invitarme. En el Prado realmente estamos muy satisfechos de esta nueva revisión de lo que Alfonso Palacio ha llamado el Prado extendido, que de hecho, como ya ven, tiene su propio logo. En el pasado hablábamos del Prado disperso porque bueno, se iban recuperando y se iban documentando las cosas que estaban en diferentes instituciones y poco a poco se ha ido avanzando en algo que en este momento es el proyecto. Creo que es un proyecto importante de los varios que tiene la dirección del Museo del Prado, que es buscar fomentar el carácter nacional del propio Museo del Prado con la visibilidad de sus colecciones en diferentes partes del territorio y que esos depósitos sean de interés para las instituciones que los reciben. Creo que el Museo de Bellas Artes de Asturias es un ejemplo magnífico para explicarlo y, de hecho, en esta charla voy a comentar las esculturas que están hoy depositadas y verán que realmente pues, hay una parte que viene de digamos, una tradición histórica, pero hay otra parte que ya tiene un sentido totalmente pensado por parte
tanto del Museo de Bellas Artes como del Museo del Prado, para que vengan aquí las esculturas, en este caso, que tienen sentido aquí, ¿no? Así que, bueno, voy a intentar hacer un pequeño paseo por la vida, algunos guiños de la vida de los escultores que tienen aquí, porque algunos seguro que los conocen muy bien, otros quizá no tanto, y bueno, y detenerme un poco en las piezas que están y en una pequeña sorpresa que tenemos preparada para el año que viene. Así que, bueno, pues empezamos con Antonio Solá. Bueno, la primera cosa que me gusta en la vida, y es difícil, es ponerle la cara a los artistas, porque nos cuesta mucho y en muchas ocasiones, bueno, quizá a lo mejor yo me dedico a escultura y sé o tengo esa sensación que en general los escultores suelen ser, no siempre, personas más retraídas, personas más, digamos, que trabajan para sí mismos, serias, distantes, y muchas veces hasta los propios retratos los retratan. Yo en este caso creo que el autorretrato que se hace Antonio Solá y el retrato que le hace Federico de Madrazo en su día, pues indican bastante esa sensación, ¿no? Empezamos con Antonio Solá, que es un escultor que nace en Barcelona, que se forma en sus primeros años vinculado a la Lonja de Barcelona y consigue una pensión para ir a Roma. Cuando él llega, se encuentra que hay digamos que una promoción de pensionados, en este caso del rey. Él viene pensionado por Barcelona, pero hay otros pensionados del rey con los que convive y que no son solamente escultores, que también serán pintores, como José de Madrazo, y allí él tiene la oportunidad. No puedo detenerme en todas las obras porque no podríamos, pero sí quiero ponerles un par de guiños para que sepan lo que sucede. Tiene la oportunidad como de vincularse al rey, estando pensionado por la Lonja de Barcelona, porque en un momento dado Carlos IV le pide al gran escultor Canova que haga una serie de esculturas para la Casita del Labrador, que era un proyecto que Carlos IV estaba desarrollando en las afueras de Madrid, en Aranjuez. Y Canova, primero, tenía mucho trabajo, estaba ya muy consolidado, pero además tenía una actitud bastante comprensible para un artista de su categoría, y es que él nunca hacía esculturas para hornacinas, porque él decía que las esculturas tenían que verse desde todos los puntos de vista y que él no iba a hacer una escultura para... Pero que le dice, pero oye, en Roma tienes varios artistas, unos pensionados, otros españoles, ¿por qué no les encargas que ellos trabajen para ti? Y eso es, digamos, que el primer enlace que tiene Solá. Álvarez Cubero y Ramón Barba son los dos escultores pensionados del rey a los que les encarga una escultura cada una para la Casita del Labrador, pero también le encarga una a Antonio Solá, que es esta Ceres, que en este momento está depositada en el Museo de San Telmo de San Sebastián. Esta ya es una oportunidad, digamos, de entrar en contacto con un mundo que va a ser muy importante para él y para todos los pensionados que están en Roma, porque esto está sucediendo entre 1804 y 1805, pero en 1808 llega la Guerra de la Independencia y todos los pensionados, pensionado de cualquier institución española, es obligado a reconocer a José I Bonaparte como rey de España. Y todos se niegan, y todos van a la cárcel, todos, al Castillo de Sant'Agnello. Allí están pintores, escultores, arquitectos, todos encarcelados a principios de 1808. Canova, precisamente, es el que los rescata y consigue que, pues que vivan malamente porque pierden la pensión. Ninguno vuelve a cobrar hasta después de la Guerra de la Independencia, con lo cual tienen que buscarse la vida como pueden. Pero tienen una cosa a favor del arte, y es que en Roma se instala el rey padre, Carlos IV. Cuando Carlos tiene que abandonar España, después de estar en Francia, pasa y hace una pequeña corte en Roma y ayuda a los artistas, y eso permitirá que muchos de ellos puedan sobrevivir. Pasada la guerra y ya, reinstalados, empiezan a tener contactos, y uno de los más importantes en el caso de Solá va a ser, perdón, es que soy zurda y siempre voy al lado contrario, uno de los más importantes va a ser enseguida, en 1815, el retrato del Papa Pío VII, que había podido también volver al Quirinal después de haber sido exiliado. Cuando ya termina la guerra, él puede volver, y algo sorprendente para un escultor que está relativamente asentado, pero que todavía no es de primera, es que el propio Papa posa para él, lo cual significa que tiene esa posibilidad de hacer un retrato muy diferente a los que habitualmente se hacían. Un retrato que es
yo diría que mucho más introspectivo, incluso esto más de mayor humanidad que algunos otros que son como más formales, sobre todo cuando los comparamos con otras piezas que se hacen en esta época. Para él es una oportunidad porque está instalándose en Roma con una carrera, y tengo que decir que tanto en este caso Antonio Solá como los demás, como José Álvarez Cubero, como a Ramón Barba, los escultores en general, una vez que han llegado a Roma no se quieren ir, y de hecho Antonio Solá vino y fue, pero nunca volvió. Como tampoco volvió temporalmente Ramón Barba, y lo hizo Álvarez Cubero, es decir, que estaban totalmente enganchados al arte que estaban estudiando. En el caso de este retrato que tenemos aquí en el museo, realmente creo que es una de las obras más paradigmáticas de su producción, que bueno, representa un poco perfectamente el estudio tal como ellos entendían el mundo neoclásico, muy documentado. En este caso, como ven, el sólido está perfectamente elaborado, responde en casi todo lo que vamos a ver en escultura en esta charla, responde perfectamente a la indumentaria en cada caso. Y en este caso, sobre todo, por ejemplo, la muceta, que tiene la capucha. Normalmente, claro, en los cuadros estas cosas no se ven, pero aquí en la escultura se puede ver que es esa capucha, y luego el abotonado y el ribeteado que tiene de armiño, que se ve a la perfección. Y, por supuesto, puesto que era un retrato del Papa, tiene representada en las bandas de la estola perfectamente el escudo del Papa Pío VII. Les he puesto como comparativa, no sé si se ve muy bien, el escudo del Papa en el monumento funerario, para ver que es exactamente, y les he puesto el texto porque es la descripción perfecta. Por un lado, la cruz patriarcal de doble travesaño, con los 3 montes, la palabra Pax, y luego las estrellas siempre de 8 puntas, y lo que representaba el escudo del Papa, que eran 3 cabezas con los ojos vendados, que es igual que aparecen aquí, lo pueden ver, y luego, obviamente, como es la potestad del Papa, con las llaves cruzadas. Cuando él está trabajando, lógicamente ha estado aprendiendo, fundamentalmente como todos, de la escultura clásica y renacentista y barroca, pero en ese momento están muy centrados en la escultura neoclásica, y él va a ser uno de los grandes escultores neoclásicos por excelencia. Eso significa que, por un lado, va a tener lo conseguiré al final, va a tener la referencia de lo que hay en el entorno de ese momento neoclásico, que es fundamentalmente la obra de Antonio Canova, y en pintura la obra de Ingres, para los que estudiábamos antes. Pero que, como ven, son retratos un poquito anteriores, que son más suaves, son, bueno, como más dulces, más relajados. En el arte neoclásico va a haber, como si dijéramos, 2 etapas. La primera etapa la va a marcar Antonio Canova, que es un escultor véneto que va a ser la gran figura no solamente en Italia, sino en el mundo neoclásico en toda Europa. Y luego vendrá otra generación que se pospone, pero que convive un poquito con él, que es la que va a marcar otro escultor, en este caso danés, que es Bertel Thorvaldsen. La diferencia entre Canova y Thorvaldsen, dentro de que son los 2 neoclásicos, es que Thorvaldsen va a ser un poquito más frío, va a ser un poquito más distante, quizá por su carácter nórdico, y va a ser el que marque el camino de Solá. Y, de hecho, les he traído la tumba de Pío VII, que se hace 8 años después, en San Pedro del Vaticano, por Bertel Thorvaldsen, por esa segunda generación de la escultura neoclásica, que es la que le ha marcado a Solá, para que vea que tiene mucha más relación este rostro que vemos en la tumba del Papa con el rostro con el que le retrata Antonio Solá. Thorvaldsen va a proteger tanto a todos los españoles, pero particularmente a Solá, con quien tendrá muy buena relación. De hecho, le nombrarán académico de San Luca, siendo Thorvaldsen también académico, y llegará a ser algo inesperado para un español y para un escultor, que es ser director de la Academia de San Luca en Roma. Mientras tanto, lógicamente, como todos los artistas, se van buscando la vida, y en Roma, aparte de Carlos IV, del rey padre, hay otro mecenas
que da la circunstancia que es español y que va a estar comprando no solamente obra española, pero sí hace algunos encargos, que es el 14º duque de Alba. El 14º duque de Alba hace el viaje del Grand Tour con su madre y se dedica a comprar compulsivamente, tan compulsivamente que después tiene que devolver obras porque termina arruinando si no las puede pagar, pero hay algunas cosas que sí consigue. Y tiene una relación muy estrecha tanto con Solá como con Álvarez Cubero. De hecho, les invita a su boda, que tiene lugar allí en Roma en 1817, y le encarga una de las obras que creo más importantes de la producción de Antonio Solá, que es este Meleagro, que se encuentra hoy en el Palacio de Liria de Madrid, que, como ven, ya demuestra, digamos, que él, por un lado, ha ido profundizando en ese estilo neoclásico, en la manera de esos retratos más fríos, pero que luego tiene un conocimiento absoluto de la anatomía y del estudio. Saben que los neoclásicos creían que la escultura antigua era blanca y, por lo tanto, buscaban el mármol mejor, el más claro, el de Carrara, de mejor calidad, para sus mejores producciones. Y, en este caso, creo que es una de las obras emblemáticas de Meleagro, que quizás es menos difundida por estar en una colección privada. Y también quiero comentarles que en la producción de Antonio Solá, quizá la obra más emblemática de toda su historia es este grupo de Daoiz y Velarde, que hoy se encuentra en la plaza del 2 de mayo. Él empieza a trabajar a principios de 1822 y 23, pero bueno, trabaja y lo termina en el año 30 y lo trae a Madrid en el 31. Digamos que la clave, bueno, una de las claves probablemente de este grupo escultórico es que es el primero en el que aparece una escena de un movimiento, de una situación militar, en este caso la Guerra de la Independencia, de una gesta vinculada a la producción escultórica, y es la primera vez que un escultor, digamos, que se atreve, entre comillas, a representar a los héroes a la contemporánea, es decir, vestidos con sus uniformes. Hasta entonces, si piensan, toda la escultura heroica era siempre desnudos, ¿no? Si recuerdan en la entrada del Museo del Prado, que está la defensa de Zaragoza, son desnudos, heroicos, pero desnudos. Y él, sin embargo, hace un grupo heroico, pero a la contemporánea, y es el primero en el que les viste con sus uniformes, aunque claro, como le da un poco de como es demasiado radical porque es el primero, les pone la toga al final, un poco como para, bueno, estoy en el mundo clásico dentro de lo que hay, ¿no? Y es un grupo que para nosotros es muy importante porque hoy lo vemos en la Plaza del 2 de Mayo, que es, bueno, pues el sitio de referencia para todos, pero para nosotros es muy importante porque cuando él trae la obra en el año 31 y la entrega al rey, el rey manda que se entregue al Museo del Prado, y esta obra es del Museo del Prado. De hecho, la he intentado marcar para que se vean estas fotos estereoscópicas de las salas de escultura del Prado. Se reconoce perfectamente el grupo allí, dentro de las salas del Museo del Prado. Es un grupo que tiene una historia bastante larga, digamos, en diferentes posiciones de Madrid, pero también es un grupo que en un momento dado se coloca delante de la fachada del Museo del Prado, porque es una obra vinculada a las colecciones del Prado. Y hoy ya no la encuentran ahí porque, claro, en 1899, con el centenario de Velázquez, se decide hacer la gran escultura dedicada a Velázquez, y entonces ya se le cambia de sitio. Va a tener varios sitios antes de destinarse al 2 de mayo, pero sí quería que lo vieran porque es la obra emblemática y más importante de toda la producción del escultor, del que aquí tienen varias obras. Y he traído, digamos, un par de referencias también de otra colección privada, precisamente por eso, porque vieran algunas cosas que a lo mejor no son tan fáciles de contemplar, y es otro de los trabajos en los que está Antonio Solá trabajando en España, aunque en realidad su trabajo lo hace en Italia, que son estos retratos. Cuando él contacta con la familia de los duques de San Fernando de Quiroga, ellos primero le encargan sus retratos, tanto de Joaquín José Melgarejo como de María Luisa de Borbón Vallabriga, y digamos, estos están hoy en colección privada, pero luego, al morir, le encargan en el Palacio de Boadilla del Monte el monumento funerario.
esta imagen que ven es el monumento funerario, que como ven tiene mucho que ver el retrato que le hace previamente al duque con el que aparece en el monumento funerario que se puede ver en Boadilla. Hoy pueden visitar Boadilla, aunque de momento está rehabilitándose, se va a hacer un museo, ha pasado también por muchas administraciones, pero bueno, es un palacio maravilloso que hay en las afueras de Madrid y que vale la pena si algún día tienen la oportunidad de visitarlo si no lo han hecho. Por otro lado, aunque él sigue en Roma, sigue vinculado a encargos que le van haciendo, y en un momento dado empieza también a cambiar un poco el tercio y a algo que va a pasar a partir de estos años, que es el reconocimiento de figuras históricas o literarias a través de monumentos. Y en 1835 le encargan el monumento a Miguel de Cervantes, que seguro que les suena porque está justamente delante del Congreso de los Diputados, en la placita que hay justo delante. Esto será ese camino que le abre al estudio de las figuras históricas y literarias, a la indumentaria, y eso le llevará a que en 1850 se le plantea la oportunidad de otra escultura, que en este caso es Blasco de Garay, que también tenemos aquí en el museo, y que en realidad bueno, también responde, como ven, las he puesto juntas para que vean que para ellos es muy importante primero el respeto a la indumentaria y el conocimiento estricto, el realismo. Siempre son, porque el neoclasicismo nunca permitiría un gran movimiento o una gran agitación, siempre son figuras serenas y figuras muy estables, y en este caso sucede lo mismo tanto en Cervantes como en Blasco de Garay. En el caso de Blasco de Garay, que recuerdan que es el marino, el inventor que llegó a ser capitán de la Armada con Carlos V, bueno, pues realmente casi ya estamos llegando hacia el final de su vida, es del año 50 y todavía sigue en ese ideario neoclásico, y digamos que es un realismo en el que ya es un cambio de tercio hacia un poco de, diríamos, de realismo, porque cuando uno se fija y ve los detalles aquí en la escultura, se puede percatar absolutamente de todos ellos. Él lo firma en el año 50 y si ven, por un lado ya tiene ese planteamiento, esa actitud elegante, distinguida, con una esmerada factura tanto en las texturas como en los ropajes, y responde a la indumentaria, ese tipo de capa con un armiño interior era de la moda, el sombrero también bajo también era a la moda, y luego lo que hace es, si se fijan cuando se acerquen, verán que tiene un documento en la mano, y en el documento hay un dibujo. Ese dibujo, que es un barco con una rueda de palas, podría hacer referencia a un proyecto que él llevó a cabo, porque él inventó un nuevo sistema de propulsión con una especie de ruedas en los costados de los navíos, que debía ser bastante complicado porque eran como 50 hombres que accionaban desde dentro esas palas, pero bueno, que lo que era como para reemplazar los remos, ¿no? Entonces es muy importante saber que él hace ese guiño en la escultura de Blasco de Garay. Es un proyecto que les he ido poniendo las bases de la indumentaria de la época. Piensen que en esa época no hay una indumentaria oficial, estamos hablando de la época de Carlos V, aunque sea una escultura hecha en el XIX, en ese momento los soldados no tenían una indumentaria, entonces bueno, había una moda que era la que se recogía, en este caso son las mangas de lechuguilla, el jubón, ese jubón entallado, que recuerda de alguna manera a una armadura, y luego esas calzas cortas, que también eran la moda de ese momento, y esa capa que se llamaba bohemio, que es un tipo de capa corta, como ven, sin mangas, y que era con un corte así semicircular y que se solía llevar con piel por dentro, pero la piel vista. O sea, que responde perfectamente a lo que era la moda del momento. Y ese documento de la mano, el dibujo que les comento, responde, se piensa, a un manuscrito que él redactó en 1543. No hay datos realmente sobre el motivo por el que hizo esta escultura. En principio, le pongo entre interrogantes porque no hay una seguridad absoluta. En principio parece que puede relacionarse con un proyecto que tenía el Ayuntamiento de Barcelona,
recuerden que él era barcelonés, que iba a dedicar en 1849 a Blasco de Garay. El ayuntamiento en un momento había pensado en una plaza, que era la plaza de Duque de Medinaceli, colocar allí este homenaje a Blasco de Garay, y finalmente el monumento no se hizo. Entonces se modificó la decisión en el ayuntamiento, se cambió el destino de la plaza, y entonces no sabemos si realmente esto fue porque él había entrado en este encargo o porque directamente lo hizo por una iniciativa propia, ¿no? Este depósito, tanto Blasco de Garay como Pío VII, son unos depósitos que van a llegar a Oviedo a principios del siglo XX, en un momento en el que saben que el Museo del Prado tiene tal cantidad de obras del siglo XIX que no tiene capacidad de asumirlas, y en 1896-98 se crea el Museo de Arte Moderno, donde se van a ir llevando en la planta primera de la Biblioteca Nacional los fondos del siglo XIX. Pero aún así se van a hacer unas grandes campañas de depósitos y ambos llegarán en la campaña de depósitos. Con el tiempo, cuando lo estuvimos viendo y lo comentamos Alfonso y yo, en la documentación del siglo XIX afortunadamente queda alguna foto, y había algo que hoy no estaba colocado porque no llegó así. Si se fijan, en la foto, es una foto hacia 1865 de la galería, y si se fijan tiene un pedestal. Nosotros sabíamos que esta obra él la había regalado a la reina, y sabíamos que se había incorporado al museo por iniciativa del rey consorte, de Francisco de Asís. Pero lo importante es que eso no solamente se sabía, sino que estaba indicado expresamente, porque si ven en la escultura tenía una peana que existe, una peana en la que está escrito dádiva de Su Majestad el Rey don Francisco de Asís de Borbón. Cuando esta obra llega a Oviedo a principios del siglo XX, vienen separadas, no sabemos, porque en aquella época ni tenemos los documentos, pero nada más. Entonces, bueno, ahora lo hemos comprobado, sabemos que hemos hecho la prueba. Esta foto es la prueba del ensayo de ver qué casa se hizo el mes pasado aquí en el museo, y entonces, bueno, en algún momento pues ya el director se lo comentará y verán que en breve la escultura aparecerá con el pedestal que le corresponde. Cuando el depósito se hace a la Diputación, y bueno, la Diputación, antes de llegar aquí al museo en el año 80, hace pues algunos cambios de instalación, y sí tenemos algunas fotos que he cogido de un artículo de un especialista de la universidad, que ha publicado algunas imágenes donde se ve las diferentes ubicaciones que tuvo previamente, en este caso Blasco de Garay, en el despacho de la presidencia del Palacio Provincial, antes de llegar en el año 80, en que ya cuando se inaugura el museo se decide que venga aquí. Y bueno, pues aquí está. La última obra documentada que tenemos de Solá, y que además tiene el Museo del Prado, es una obra bastante sorprendente para un escultor neoclásico y bastante sorprendente como iconografía, porque es muy poco habitual. Y esa obra es la Caridad Romana. Es un mármol, un grupo a escala natural, que él hace en 1851, 4 años antes de jubilarse. Es un tema que en pintura, bueno, no es habitual, pero hay. En escultura es muy raro. En el Museo, la Real Academia de San Fernando, hay otra Caridad Romana del siglo XVIII en terracota, que, bueno, si recuerdan, la historia es que, digamos que es un personaje al que le meten en prisión, y para que sobreviva, su hija le va a ver y le amamanta. Entonces, claro, esto es un tema en el que, claro, hay un contacto corpóreo necesario, y eso para un neoclásico chirría un poco. Si ven, o sea, es como si ella estuviera a otra cosa, ¿no? Es verdad que le está amamantando, pero realmente es como sí, pero no, ¿no? Ella es un rostro poco expresivo, muy neoclásico en el estudio de plegados, en los paños. Él es un anciano en teoría, pero si uno le mira por detrás y le ven un poquito ya el torso,
pues es un torso, en fin, bastante atlético, ¿no?, para la edad que le correspondería, a diferencia de lo que estamos viendo de la caridad romana del siglo anterior, que es, bueno, pues hay mucha más relación entre las figuras. No sabemos tampoco la razón por la que él hizo este grupo escultórico, que pasó también a la colección real y que por eso está en el Museo del Prado. Él fue un personaje muy importante en la historia de la escultura, porque en 1831 se le nombra director de los pensionados, es decir, el que va a cuidar de todos los pensionados españoles, pintores, escultores, arquitectos que van a Roma. Eso, que es una tarea que parece hoy en día, dirías, un chollo, pues lo peor que te puede pasar en la vida, porque en ese momento el dinero no llegaba, no tenían una instalación estable, porque la Real Academia de España en Roma no se inaugura hasta 1873, que empieza la obra, con lo cual tienen que vivir donde pueden, en diferentes pisos, tienen que hacer envíos cada año para demostrar su capacidad de evolución, y normalmente en el caso de escultura es en escayola, y se pueden imaginar, los embalajes son de aquella manera, las obras llegan hechas una pena, en fin, fue un sufridor absolutamente, pero protegió absolutamente, no se casó, se dedicó solo a cuidar a los pensionados, a trabajar dentro de lo que pudo, a la academia, porque en la Academia de San Luca tuvo digamos, un gran peso, y nunca se marchó. Tanto es así que cuando en el año 55 se jubila, pide permiso para instalarse en el Palacio de España en Roma, que es la embajada de España ante la Santa Sede, saben, el edificio que está en la Piazza de España, y muere allí. Entonces, él deja el testigo en Roma y deja este retrato, que me gusta mucho ponerlo porque normalmente en esa lucha que siempre han tenido los artistas para que se les reconozca, digamos, no como nobles, pero sí un reconocimiento de su historia, en este caso, este retrato que se conserva en el Lázaro Galdiano, pues le representa ya, pues, como académico, con todas sus condecoraciones, y si ven, perfectamente reconocible como fondo la escultura que hemos visto de Cervantes, que está delante del Congreso de los Diputados. No solo muere allí, sino que está enterrado, y está enterrado en la iglesia de los españoles, que es la iglesia de Montserrat, y el monumento funerario lo hace José de Vilches, que es el siguiente director de los pensionados, y en homenaje a su antecesor hace este monumento, que, digamos, termina 3 años después y que se puede contemplar hoy en la iglesia de Montserrat. Así que, bueno, este ha sido un pequeño paseo rápido como para ubicar en la biografía de Solá las dos obras que tenemos aquí, ¿no? Paso ahora a otro escultor, en este caso ya que se le va acercando mucho a la vinculación con Asturias, que es Grajera, porque Grajera, aunque ha nacido en Laredo, en Santander, realmente va a estar vinculado prácticamente toda su vida a Madrid y a Oviedo. Como di una conferencia sobre Grajera aquí, tampoco me parece que vaya a profundizar mucho, y porque además ustedes lo conocen, pero bueno, voy a hacer algunos guiños para situarlo un poquito, porque él llegó muy niño aquí a Oviedo, y porque parece que destinaron a su padre aquí y le premiaron en la Sociedad Económica de Oviedo, y entonces se convirtió en un brillante alumno de la Escuela de Dibujo de Oviedo, y en Madrid pudo trasladarse a los 17 años ya, y desde entonces él se quedará a trabajar. Y a diferencia de todos los otros escultores que viajaban y sobre todo querían ir a Roma, Grajera no se movió, estuvo en Madrid, se vinculó enseguida como restaurador y luego como escultor al Museo del Prado, entonces Real Museo de Pinturas y Escultura, y además le tocó el cambio político, y cuando llega Amadeo I, a él le nombran subdirector del museo, que ha cambiado su nombre de Real Museo a Museo Nacional de Pintura y Escultura. Una de las cosas que nos pasa a los que trabajamos en la investigación de las obras del siglo XIX es que en muchas ocasiones, primero, todos ellos están intentando presentarse a exposiciones para que, bueno, pues para que si se les premia se les compre, o que si no tengan salida sus obras. Y nuestro papel como investigadores es revisar casi todos los catálogos. Una manía, si puedo decir, entre comillas, era que por alguna razón que honradamente no sé explicar, cuando se presentaban a las exposiciones,
Pues no ponían los nombres. Busto del excelentísimo DMJQ, así figura el catálogo. Idem del excelentísimo señor DESM. ¿Por qué? Pues realmente no lo sé. Yo les he puesto al lado quien presumo que son. En 1856 se inicia un nuevo concepto de certámenes, que son las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que a partir de ese año se van a convocar cada 2 o 3 años, y el pintor o escultor que ganaba la primera medalla, esa pieza, si había dinero, pasaba al Estado y, por tanto, al Museo del Prado, y la segunda veces y la tercera según si quería el jurado. Entonces, para ellos presentarse a las exposiciones era lo esencial. Por eso les traigo algunos casos de exposiciones en los que él, fíjese, el 58 sigue poniendo MRDF, pero ¿qué le hubiera costado haber puesto a las retratadas? Serían a lo mejor personas privadas que por alguna razón, pero no termino de entender por qué. Pero bueno, él se va presentando a diferentes exposiciones y ya inmediatamente se vincula al Museo del Prado. Se le nombra escultor del Real Museo en 1863 y él ya va haciendo a partir de entonces sus informes sobre el estado del taller. Todos los años hacía un informe de todo lo que se había restaurado en el taller de escultura, donde conservamos la documentación, y en paralelo, como él ya está instalado en la corte y en definitiva está vinculado al Real Museo, pues empieza a tener posibilidades de hacer retratos de un cierto nivel de personajes. He hecho una mini selección para llegar al que nos interesa, pero para que vean cómo, digamos que la idea de ese mundo que ya es más realista en la manera de trabajar, hace que hagan este tipo de representaciones. Bueno, en este caso a Mendizábal la Romana, ¿no? Que se encargaron en este caso para el salón, fueron cuatro encargos, uno a cada escultor, para el salón de sesiones del Congreso de los Diputados, que quería rendir tributo a los diferentes políticos. Él tuvo esta posibilidad, como ven, una de la importancia que para ellos tiene durante todos estos años es que se puede identificar perfectamente el personaje, que esté perfectamente tallado, que esté perfectamente elaborado, y normalmente que sea de visión frontal. Normalmente no está pensado, aunque esté terminado por detrás, para verlo. Lo mismo sucede en este caso con un retrato que hace póstumamente de Gutiérrez de la Concha, pero que traigo porque verán la relación tan directa que tiene con el que tenemos aquí en Oviedo. En este caso se trata de un militar, un conservador, que facilitó el trono de Isabel II y fue presidente del Senado, pero ya ven cómo está a la representación de gala por excelencia, que siempre es con el uniforme, que siempre es con la banda que tengan de la condecoración que tengan, o si tienen varias, por supuesto las grandes cruces y el collar de Toisón en su caso. Este trabajo ya lo ven que lo tiene como bastante bien estudiado para un retrato, en este caso es de un militar, y seguramente esto le ha servido muy bien para cuando recibe el encargo de hacer el retrato de Alfonso XII, que tenemos aquí también. En realidad este es un encargo que parece que tiene lugar a raíz de una visita que hace el rey al museo en 1875, y entonces plantean la posibilidad de hacer un monumento y un retrato en pintura y en escultura. Y entonces, bueno, pues Grajera hace este retrato, que termina en el año 78, tiene la suerte de modelarlo del natural, seguramente porque ha sido, como les he comentado antes, en unos años muy cortos su director del museo, y es un retrato exactamente igual de formal, con la capa de armiño, con el collar de Toisón y con un reflejo muy concreto de una etapa de juventud de Alfonso XII, que además es importante porque hay muy pocos retratos de su mano. He traído alguna referencia iconográfica para que vean el peinado. Es un peinado muy particular que solo le lleva durante un tiempo, con raya en medio y con un poquito de bucle aquí, y en el uniforme, es un uniforme anterior al que luego será el que se fije durante su reinado, pero bueno, les traigo una imagen fotográfica para que vean que realmente tiene una cercanía muy grande, es decir, que para ellos es esencial
el realismo y la perfección técnica, por supuesto, o sea, el acabado en el trabajo del mármol, que como saben, siempre hay que defender a los escultores porque en definitiva, y no es por menospreciar a un pintor se equivoca y puede cambiar y puede, digamos, hacer una modificación. Un escultor se equivoca y tiene que volver a empezar, porque si talla y le da al cincel y salta, pues hemos terminado. Entonces es muy importante valorar las obras cuando las vemos, porque ha costado mucho más de lo que a lo mejor nosotros percibimos, ¿no? Estos son los dos retratos, digamos, que se deciden hacer en ese momento de la visita del monarca. Alejandro Ferrán hace que es un boceto para otro de cuerpo entero, que hoy tiene el Prado depositado en la Orotava, y este ejemplo que lo tenemos aquí. Lo importante es que Grajera ya había asumido, digamos, un camino que le definía perfectamente y que cuando le encargaban un retrato ya se sabía que iba a ser muy sobrio, que iba a ser muy clásico, que iba a ser muy correcto, que iba a tener una cierta idealización, pero bueno, yo creo que en este caso eligió, el tamaño, si lo recuerdan, es un poquito semicolosal, y yo creo que también eso era la idea de reforzar la majestuosidad de la figura, que además va envuelta en la capa de armiño, ¿no? Esa idea tuvo mucho reconocimiento en el trabajo que hizo en el museo, pero se quedó ahí, no se hizo luego una estatua de cuerpo entero. Cuando se deposita en la Diputación, también la Diputación digamos, va a reconocer la importancia del retrato. Les he puesto aquí esta referencia que me la ha facilitado un especialista en uniformología, porque me parece que también es importante reconocer cuando retratan un personaje y cómo. Este es un uniforme de gala de capitán general, que lleva el cuello y las solapas bordadas, pero es un uniforme anterior al reglamento de 1881, que es el que va a ser el reglamento de su reinado. Eso en el mundo de la uniformología está muy claro, y en este caso, bueno, pues sabemos que esto era así. Lleva el manto de armiño y, por supuesto, lleva el toisón de oro y lleva la gran cruz laureada de la Real Militar Orden de San Fernando, lleva la banda y la gran cruz. Entonces, cuando llega aquí, efectivamente se va a hacer también diferentes cambios. Esto es otra imagen también histórica de cuando está aquí en el arranque de la escalera de honor del Palacio Provincial, y bueno, hoy también está en un lugar especial para, digamos, de reconocimiento, ¿no? Esto ya ha asentado la carrera de Grajera en Madrid, realmente sigue trabajando en Madrid, y como ya le han encargado el retrato del rey, que es al final la persona vinculada por historia, no en ese momento porque ella es Museo Nacional, con el Prado, pues recibe otro encargo vinculado al Prado, que es hacer el busto de Juan de Villanueva, que es el arquitecto del Museo del Prado y que no tenía ningún reconocimiento ni ninguna imagen dentro del museo. ¿Qué pasa? Que cuando él hace este busto, también un busto semicolosal con idea de hacerle un monumento, lo termina, y en las imágenes que conocemos del museo de los años 40 y 50, bueno, pues estaba en un pedestal. Cuando yo me incorporo al museo, digo, pues no, por aquí no está, no está por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues estaba en un sitio donde nadie miraba, y ese sitio era en la galería central del museo. Cuando uno pasea por la galería central, llega al centro de la galería y, claro, tiene la puerta que se abre a las meninas. ¿Va a mirar uno para arriba? Pues no, porque lo que hace es mirar o para la derecha porque tiene a un Tiziano o a una obra de primera categoría, o a la izquierda porque tiene las meninas. Bueno, pues arriba, a no sé cuantísimos metros, hay una hornacina, y ahí estaba colocado. No sabemos desde cuándo, y no sabemos por qué, pero el caso es que ahí estaba. Yo, desde luego, desde el momento en que llegué al museo, le pusimos una cartela con una flechita, pero bueno, es difícil. Así que, bueno, algunas cosas, muy pocas, pero alguna cosa buena de la pandemia fue que al cerrar el museo pudimos hacer cosas que no podíamos hacer en condiciones normales, porque no podíamos cerrar la galería central ningún día al público. Así que durante la pandemia lo que hicimos fue bajarlo.
Este es el día, bueno, el día y la noche, porque esto se empezó a las 11 de la noche y se terminó a las 7 de la mañana. Se montó un gran andamio para poder bajar el busto, para poder limpiarlo y para poderlo exponer en condiciones. Grajera lo merecía y Villanueva también lo merecía. Así que finalmente, esto ya digo, fue durante la pandemia. Y este es el busto ahora que ya lo tenemos de cerca y lo podemos conocer. Les pongo la imagen para que vean, porque el próximo día que vayan al museo verán la hornacina, que está vacía porque no hemos puesto nada arriba porque realmente no se puede apreciar. Y donde ha ido, que creo que es un destino mucho más digno, es a las nuevas salas que se han inaugurado en la planta -1 del museo, que son unas salas que explican la historia del Prado y de sus edificios. Entonces, en la primera sala, donde está la maqueta de uno de los proyectos de Villanueva, se ha puesto el busto de Grajera de Villanueva, porque es el autor del edificio. Él hizo muchas obras, como ya los comenté en la otra ocasión, no me voy a detener, simplemente recordarles que en las grandes instituciones las hay, y particularmente por ser jovellanos, hay un busto del Senado. Y luego les traigo, para terminar en esta revisión rápida de Grajera, uno que a mí me impresiona bastante, sobre todo porque uno siempre piensa, cuando el escultor o el pintor está haciendo un retrato, ¿qué piensa, no? Y este es un retrato que tenemos en el museo, que es el retrato de su padre, del padre de Grajera, de Juan Grajera, y que además probablemente lo hizo póstumamente porque bueno, seguramente ya había fallecido, pero fíjense qué diferencia de todo lo que hemos visto, que era tan formal, tan realista, tan elegante, tan cierto idealismo, con este retrato que es, bueno, yo creo que exprime perfectamente bueno, pues ese carácter que debía tener su padre, y la ancianidad también, que es algo que normalmente no se suele representar en el arte. Siempre son bueno, los momentos de esplendor, pero no la ancianidad. Y bueno, pues le tengo aprecio por eso, porque me parece que es algo que él tanto valoró, que lo legó testamentariamente. Cuando él muere, deja testamento diciendo que por favor esta obra pase al Museo del Prado. Por lo tanto, hay que pensar que así la reconocía, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es una historia que, ya digo, vinculada a la Madrid, pero no hay que dejar de olvidar que fue director de los pensionados asturianos en Madrid, que fue académico de la Academia de San Salvador de Oviedo y que, bueno, pues estuvo vinculado al Prado más de 30 años y allí se jubiló, y luego pues ya se vino a Oviedo hasta que falleció en el año 1897. Pasamos a otra obra de un escultor que a lo mejor es menos conocido para ustedes, que es Elías Martín Riesco, que es un escultor madrileño de Aranjuez, que normalmente aparece mencionado como Elías Martín y firma como Elías Martín, pero muchas veces procuramos llamarle Martín Riesco porque Elías Martín puede haber otro y porque es un nombre más difícil a veces, pero él firmaba Elías Martín. Él fue un discípulo de Sabino de Medina, que era otro escultor pensionado e importante en la corte, y empezó su carrera igual que los demás. Primero se formó en Madrid y luego tuvo la oportunidad de tener una pensión en Roma. Las pensiones duraban en aquella época aproximadamente 6 años. Y en paralelo, aunque estaban en Roma, iban enviando las obras que pudieran para participar en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, igual que hemos visto antes lo que hizo Grajera. Él mandó en el año 56 una obra, una escayola de San Juan Bautista, y después cuando estaba ya pensionado, una de las obras del trabajo de la pensión decidió mandarla a la exposición nacional, que es este San Juan de Dios conduciendo a los enfermos. Aquí ya vemos un poco cuál era el camino de él y de los que estaban formándose en ese momento. Estamos a mitad del siglo XIX, en Roma hay un movimiento, sobre todo, que llaman el bello ideal, que lo va a representar un escultor que se llama Bartolini, que junto con Canova y Thorvaldsen es el tercero más importante en la escultura italiana, y que es una estética más académica, más serena, más equilibrada. En este caso ya se ve que él tiene unas ciertas preocupaciones que son habituales allí, que es el estudio de los plegados, el estudio de la anatomía. Yo creo que aquí todavía se ve que es un poquito joven, porque si ven, pues hombre,
realmente el esfuerzo que supone el peso de llevar este joven no se nota mucho, ¿no? Lo lleva, pero vamos, debería pesarle más. Pero bueno, como obra, es una obra muy importante, la reconocen con una segunda medalla en el año 64 y pasa al Museo del Prado. Es una de las obras que tenemos en el museo. Y a partir de ese momento, esta es otra vista del grupo, a partir de ese momento va a empezar a trabajar en otras cosas. Les traigo este cuadro de otro de los pintores del momento que pinta años después para que vean que no solamente siempre la escultura se inspira en la pintura, a veces la pintura se inspira en la escultura. Y en este caso es una pintura que se encuentra hoy en Zaragoza, que como ven está perfectamente inspirada en la escultura que había hecho Martín Riesco. Está en Zaragoza y es de Montañés. Bueno, él, como todos, empieza a presentarse, porque claro, es la manera que tienen de sobrevivir, presentarse a las exposiciones nacionales. Y curiosamente él va a coger como dos caminos. Por un lado, el tema religioso, ya han visto que en la primera exposición nacional se ha presentado un San Juan Bautista y ahora presenta esta Santa Teresa en éxtasis. También un tema poco habitual en la escultura, y que hizo una impresión bastante grande cuando la presentó. Hoy no está localizada, pero hay muchas cosas que conocemos, como van a ir viendo, por grabados. En este caso es llamativo porque él va a hacer en paralelo y en 2 años, digamos que 2 planteamientos que tienen algo en común sobre todo en actitud. Fíjense cómo está Santa Teresa, ese abandono que tiene, esa cierta enajenación, ese misticismo, que es lo que está representando. Y sin embargo, ese paso al éxtasis, diríamos, ¿no? Y sin embargo, ese mismo año se plantea hacer una figura completamente diferente, pero que tiene un resabio con un tema muy diferente, que es la vacante que tenemos en Oviedo. Esta idea de abandono, esta idea de nada que ver, obviamente porque el tema es completamente diferente, pero también es como mostrar su capacidad en 2 caminos, que es escultura religiosa, aunque la escultura de corte no es en madera policromada, es en mármol, y luego temas mitológicos o temas alegóricos que son al final el reflejo de lo que ha aprendido en Italia. En este caso, él presenta la obra en escayola en el año 71 y luego años después la pasará y la terminará en mármol en el año 84. Pero bueno, se pueden reconocer en todos los detalles y porque además está firmada. Costó 7.500 pesetas, que para entonces era mucho dinero, y en los detalles que conocen bien, porque la tienen aquí al lado, pues se pueden ver perfectamente todo lo que caracteriza a una figura de vacante. He traído algunos elementos de referencia para que vean que en realidad todos están aprendiendo y todos lo que están haciendo es interpretar de una manera personal algo que han ido viendo. La tradición neoclásica, que la podemos empezar con el Endymion durmiente, esa idea del abandono, del estudio anatómico, de la figura echada, la va desarrollando a lo largo del siglo XIX. En el centro tenemos una obra de Bien-Aimé de 1838 y de su maestro, Sabino de Medina, esa Eurídice de 1835. Realmente Sabino de Medina le marca, pero quien más le va a marcar es Lorenzo Bartolini, este escultor que les digo que es el que marca el camino de lo que llaman el bello ideal en Italia, y les he traído estas 2 imágenes de la Niña del Desierto y una vacante para que vean que realmente tiene mucho que ver con lo que él estaba haciendo. Él sigue su camino en Madrid y se vincula fundamentalmente a la Academia de San Fernando, y lo que hace es buscar encargos. Tiene algún encargo fuera de Madrid, pero fundamentalmente Madrid. La obra más apreciada en aquella época es este Narciso en la Fuente, que presenta en escayola en el año 71 y que, bueno, pues que realmente responde pues a esos estudios anatómicos de la época, que es premiado con la medalla de 2ª clase. Sorprendentemente hoy está en el INSALUD, o sea, en una institución sanitaria, pero la razón es porque el INSALUD está en la calle Alcalá, en el solar que tenía el Palacio de los Marqueses de Portugalete, a quien pertenecía esta obra y otras de la colección. Por eso les he puesto esa imagen del palacio en donde estaba y donde se veía el Narciso.
Él entra en la academia en el año 72, ya se convierte en profesor y llegará a ser director de la Academia de San Fernando de 1901 a 1909. Y hace algunas cosas, bueno, más fuera de lo que es habitual, como colabora en el cementerio de San Justo en un monumento funerario que hay dedicado a diferentes personajes, y él hace el retrato de Rosales, o luego, bueno, pues cosas así curiosas como este estudiante pícaro, que, bueno, que claramente está inspirado en Quevedo. En Santander se le encarga este monumento a Velarde, que se funde en 1879, y ya es la época en la que van a empezar los monumentos a reconocimientos a los personajes históricos, y que son los que van a dar de comer a todos los escultores a finales del siglo XIX. En el caso de Martín Riesco, colabora también en el mausoleo del Marqués del Duero, con esta figura del genio de la guerra, que está en el Panteón de Hombres Ilustres, que, bueno, si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de verlo y va a Madrid, les sugiero que lo intenten ir a ver. Está al lado de la Basílica de Atocha y es un museo de escultura, solamente que funeraria, pero de primera categoría, con obras de los grandes de Querol, de Benlliure y en este caso de Martín Riesco. Y para terminar, esto es una satisfacción personal que tengo, poder ver hoy una escultura de Martín Riesco que no estaba localizada, digamos, en las publicaciones, pero que estaba en Oviedo, y que afortunadamente, por la cortesía de Santiago González del Valle y por las gestiones de Alfonso Palacios, he podido visualizarla y saber que sí que estaba. Yo tenía el documento de que estaba en Oviedo, pero no sabía dónde. Y como sí que sabíamos que había pertenecido a Anselmo González del Valle, bueno, pues sí que ya digo, por cortesía de su heredero, pues les puedo mostrar esta imagen de la música, que es una obra de Martín Riesco, que estaba documentada pero sin localizar, y que además me parece que es un resumen bastante digamos que bastante concreto de cómo aprende un escultor. Piensen que él ha estado en Italia y qué es lo que ve, y que ha estado primero estudiando el neoclasicismo. Ve esculturas neoclásicas, como las de Valeriano Salvaterra en la fachada del Prado, que están inspiradas en la escultura neoclásica. Estudio de paños, actitud serena, recostada, movimiento de brazo, pero sobre todo, digamos, cubierta. ¿Qué pasa a lo largo del siglo XIX? Pues que el siglo XIX va evolucionando con otro tipo de temas. Les traigo esta imagen de Giovanni Spertini, por traer una, por ejemplo, de la joven que intenta escribir. Fíjense, estamos ya en 1866, cómo ha cambiado la estética. La estética es una estética ya donde ya se deja caer la vestimenta, donde hay un estudio más relajado, donde hay un planteamiento muy valorado de los paños, que es, como, digamos, el final, el resultado de lo que va a poder hacer Martín Riesco años después, con un peinado, diría que todavía más moderno, que tiene, yo creo, que ver más con un mundo que también está de moda en ese momento, del mundo del orientalismo y de otros temas, ¿no? Y bueno, voy a pasar, es que hablar de tantos escultores es difícil y rápido, pero bueno, terminamos con dos escultores que están vinculados completamente a Asturias. Por un lado, Menéndez Entrialgo, que es un escultor gijonés que tiene una vida vinculada a un taller de escultura que tiene su padre y en el que trabajan también sus hermanos, aunque luego tienen otros destinos. Él se forma aquí y estudia en la Escuela de Artes y Oficios y se traslada a Madrid para estudiar arte, tutelado por Grajera, por el que habíamos visto antes, y luego, de 1886 al 88, es pensionado por la Diputación de Asturias en Roma. Una de las cosas más difíciles si pasa en pintura, no les puedo decir en escultura, es que no encontramos las obras, y la historia muchas veces solo la hacemos a través de los catálogos. Les he traído este caso para que vean cómo es. Sabemos que en el 87 hizo el suplicio de Santa Cecilia, y claramente lo hizo porque estaba en Roma y era un tema muy importante y muy habitual que hicieron varios escultores. ¿Dónde está? No se lo puedo decir. En 1890 hace una escultura que se llama Cobardía, exactamente lo mismo. En el 92 hace otra, es decir, su vida
en la mayor parte de todos los escultores que van moviéndose en la segunda mitad del 19 va a suceder esto, que van participando en exposiciones y van intentando salir. En el caso del perro salvavidas sí tiene un reconocimiento en la exposición del 95 y obtiene una tercera medalla. Lamentablemente es una obra sin localizar. Y sigue, y sigue, y sigue, como todos presentándose. Se presenta a la exposición de Lugo, se presenta otra vez a la Nacional en el 87, en el 97, en 1901, en 1906. Esto lo sabemos, pero no puedo visualizar las imágenes porque no sabemos dónde están estas obras o qué fue de ellas, ¿no? Sí sabemos que en su vida, porque estaba muy vinculado aquí a Oviedo, intervino a través del taller de su padre en varios panteones familiares, en el cementerio de Oviedo, y en un momento dado sí se presenta una exposición, sí gana un premio y sí tenemos localizada la obra. En 1889 se presenta, 99, le he puesto mal el número, con una obra que se llama El mejor amigo. Un título curioso que pone el escultor. No puedo explicarles por qué, porque esta es la escultura del mejor amigo. Esta es una escultura en escayola que, como gana premio, pasa al Museo de Arte Moderno, y el Museo de Arte Moderno la deposita en 1908 en Tenerife. Lamentablemente, en Tenerife sufre diferentes adversidades hasta llegar a un punto en que la situación pues, está en los almacenes y bueno, ellos han hecho lo que han podido, pero el museo decide levantar este depósito y lo decide por dos razones. Primero, por una razón de conservación y otra porque teníamos claro que si esto era una obra de un asturiano y podíamos tener la posibilidad de que estuviera en Oviedo, lo lógico es que estuviera aquí. Y de acuerdo con el director del Museo de Bellas Artes, pensando que necesitaba una representación y que teníamos una obra que podía explicar una etapa de la producción en Trialgo, pues se decidió traerlo. En este momento está en el taller de restauración del Museo del Prado. Está en fase, se han hecho los estudios técnicos, se han iniciado porque tenía, de hecho tenía, ya no tiene, porque se le ha quitado un par de pinturas plásticas, estaba en una situación difícil, pero bueno, mejor el director se lo puede decir. En principio nuestra idea es que cuando termine la restauración, esta obra venga aquí al museo y sea una parte de la representación de los escultores asturianos procedentes del Museo del Prado. De este escultor pues hay varias obras que seguramente ustedes conocen. Siempre también me parece que es importante reconocer quién está haciendo este trabajo. La restauración de esta escultura la está haciendo Sonia Lafuente, con la dirección técnica de Sonia Tortajada, que es la restauradora de escultura de piedra y escayola del Museo del Prado. De las obras que hay en relación con este escultor, pues saben que hay varias en el territorio de Asturias. Este Neptuno, que se publicó en 1900 como un proyecto que iba a tenerse que vincular con una fuente en Oviedo y que finalmente pues no encontró acomodo. Hay otros en los que ha participado, como en este con Víctor Ronanda para el Panteón de la Familia del Río, también aquí. Y su vida, aparte de ser una vida dedicada a la escultura, es una vida, no sé si se puede decir desordenada, pero por lo menos inquieta. Y solamente les voy a poner 5 ejemplos para que vean esa inquietud. Él enseñaba, él se dedicó a la enseñanza, pero tenía mucho interés también por ir, digamos, no solamente por promocionarse, sino por moverse por España, porque su carrera, muy resumida, es esta. En el año 92 se presenta a la Cátedra de Modelado en Málaga. Entre el 89, el 99 y 1900 está aquí como profesor interino en Oviedo de dibujo y luego de modelado. En 1902 está trabajando como profesor en Logroño. A final de 1902 está en Burgos. Esto es la prensa, es la referencia de la prensa la prensa y la Gaceta oficial que va haciendo los nombramientos. En 1903 se traslada como profesor de dibujo al Instituto de Orense. De 1904 a 1907 está como profesor en el Instituto de Ciudad Real. En 1907 se presenta y va a la Escuela de Industria y Bellas Artes de Palma de Mallorca. En 1912 a Baeza, a Jaén.
y finalmente ya, yo creo que ya encuentra su sitio en 1914, en que se le nombra profesor de término en Almería, y ya allí hace su carrera, es muy reconocido, le nombran secretario y bueno, finalmente hace toda su vida en Almería. Vuelve a Asturias para casarse, pero ya muy tarde, en 1920, y fallece en Almería en 1925. Y bueno, pues terminamos con el otro escultor asturiano, que es Cipriano Folgueras, que bueno, cuando tengo la imagen me gusta ponerla, y ya ven, siempre son gente seria, gente recia, y siempre así como que les sorprenden cuando les están haciendo las fotos. En este caso, Cipriano Folgueras estudió aquí en Oviedo y estuvo pensionado aquí. Fue discípulo de Suñol y en Madrid estuvo tutelado luego también por Grajera, que ya digo que era el director de los pensionados, y tuvo la oportunidad de que le pensionara también la Diputación en Roma. La diferencia de Folgueras es que estamos ya a finales del siglo XIX y sus planteamientos van a cambiar con los intereses también del momento, que son intereses de escultura y de pintura, que es de temas como más anecdóticos, de temas más fáciles, de temas que encajan dentro de no solo de palacios, sino de casas burguesas, y entonces son temas de la vida diaria, y empieza a hacer ese tipo de representaciones. Al principio, cuando es muy joven, pues hace este tipo de bustos vinculados a su tierra, como esta obra que presenta una exposición asturiana, y empieza a hacer temas, bueno, pues que hoy nos llaman la atención porque, ya digo, en ese momento tenían interés, porque eran como de la vida diaria, ¿no? Entonces, él hace un grupo que se llama El Sacamuelas, y además es que lo presenta a la Exposición Universal, o sea que no es que considere que es una cosa menor, son temas, ya digo, que son como más anecdóticos. Por ejemplo, si recuerdan también en obras de Benlliure, hay también este tipo de escenas en las que, bueno, pues hoy a lo mejor un escultor no se lo plantearía, pero en ese momento tenían mucho éxito. O los primeros pendientes, la misma idea, o sea, son escenas anecdóticas de la vida diaria. En este caso está haciéndole el agujero a la cría del pendiente, y además, de hecho, recibe una segunda medalla en la exposición de Bellas Artes del 90, es decir, que es algo reconocido, y que es una imagen que creo que les va a recordar a algo que vamos a ver enseguida. Eso no quita que haga otras cosas, como en este caso, por ejemplo, hace esta Bacante y Sátiro, pues también un poco para demostrar su capacidad técnica, su estudio del desnudo, el movimiento, en este caso seguramente porque en Roma pues ha visto muy bien a Bernini, pero recordando y empalmando la idea de los primeros pendientes, en 1906 hace una escultura que se llama Las Cosquillas. Esta imagen es bastante dramática porque la historia es así, pero esta pieza se depositó en los depósitos que se hicieron a principios del siglo en La Coruña, pasó por diferentes sitios y efectivamente lo mismo, estaba en una situación que no se podía mantener. En ese momento el Prado decide levantar este depósito con la misma idea que hemos hablado de Entrialgo, con la idea de que es una escultura de un asturiano, hay que restaurarla, y qué mejor destino que el Museo de Bellas Artes. Aquí la tenemos detrás, la tienen ustedes detrás de las columnas. Es un proceso de restauración que llevó su tiempo, pero que, bueno, pues que ha dado un resultado óptimo. Como ven, teníamos todos los fragmentos, era una cuestión de tiempo y de tener una buena profesional, y la verdad que la tenemos en el museo, que es la restauradora que les he comentado. Y que, si ven, pues tiene mucha relación con esa tradición que había hecho los primeros pendientes. Si se fijan, es la misma idea de una figura sujetando a un niño en movimiento que se le escapa. El estudio de los niños es algo que interesaba mucho a finales del siglo XIX y principios del XX, y que hay mucha iconografía de niños moviéndose o de niños escapando. La restauración creo que ha quedado verdaderamente bien, y además, bueno, pues es un testimonio pues también de la indumentaria, como ven en este caso, del realismo. Les traigo dos imágenes nada más para que vean que, bueno, cuando vemos las obras aquí o en cualquier otro museo, pues parece que han estado siempre aquí, pero es muy complicado moverlas. Este es el traslado de esta escultura. Piensen que Escayola se abre con un mínimo movimiento. Hay que manipularla de una manera exquisita, y hay que tener los mejores medios para que eso se haga profesionalmente. Esta es la caja
que se hizo específicamente para las cosquillas. Ven que una vez que hacemos las cajas, luego les ponemos... cada caso es un caso, no hay ninguna caja igual y ningún sistema igual, pero la idea es que luego tenga una sujeción abajo, como ya ven, para que no se mueva, y luego como es como abrazarla, pero sin apretarla, para que no pueda sufrir y para que tenga un cierto movimiento por todos los puntos donde sea necesario. Esto es una decisión que hacemos en cada caso según se va embalando la obra que se va a trasladar. Esta es la caja ya cerrada y luego algo difícil también que hay que pensar, que muchas veces llegamos a instituciones, sobre todo cuando vemos grandes formatos o no menos formatos, y es por dónde entra y por dónde sube. En este caso había un ascensor para subirla, en otros casos hay que subirla, digamos, por fuerza humana, en otros casos por la puerta no entra. En los cuadros pues es más fácil porque un cuadro horizontal se puede poner, un vertical se puede poner horizontal, pero en el caso de la escultura pues no. Pero bueno, aquí llegó sana y salva y estamos muy contentos todos de que la tengan aquí presidiendo este espacio. En el caso de Folgueras hizo muchas cosas interesantes que yo creo que ustedes más o menos ya todos conocen. Trabajó en el panteón de la familia Massabeu con esta figura de ángel, que era muy habitual, con un modelo que había establecido un escultor italiano que se llama Monteverde, que también tiene algunas interpretaciones en los cementerios de Madrid. Hizo también otro monumento, hizo varios monumentos funerarios aquí en Asturias, en La Carriona, tanto este de Rodríguez Fernández, que lo hizo para Castropol, en este caso ya un monumento, pero creo que este es el más conocido, quizá el de La Carriona en Avilés, por la contundencia de la figura, por esa silueta femenina de ángel y por la iconografía de la familia. Hizo también traigo algunas imágenes porque me parece que a veces cuesta ir a los cementerios. Los que nos dedicamos a escultura tenemos que ir mucho a los cementerios, y yo al principio mi madre me decía: joder, vas a Génova, ¿qué vas a ver? Cementerio. Vas a Milán, ¿qué vas a ver? Cementerio. Porque ahí está todo el arte de finales del siglo XIX y principios del XX, y los grandes artistas están en todos los cementerios. Afortunadamente hoy hay una sensibilidad por parte de las responsables de los cementerios. Ya hay, digamos, organizaciones incluso internacionales que unen a los cementerios para proteger todo lo que está aquí, que en muchos casos se ha robado. En el caso de Folgueras, saben que también trabajó en la fachada de la desaparecida fachada del Teatro Campo Amor. Obviamente aquí tenemos al lado la estatua de Fernando Valdés, que todos conocen. Y bueno, me gustaría terminar con una historia que bueno, hay muchos escultores que tienen mala suerte y Folgueras tuvo mala suerte. Cuando a Agustín Querol, que era el gran escultor por excelencia, uno de los grandes del cambio de siglo, le encargan en Buenos Aires el monumento a la Carta Magna, que se conoce como el monumento de los españoles y está en el centro de Buenos Aires. Es un encargo que le llega entre el 9, en torno a 1909, cuando van a ser los centenarios. Pero Agustín Querol muere en el año 9, entonces solo deja los bocetos y entonces deja el trabajo a Folgueras. Y Folgueras se va a hacer cargo de este trabajo, pero desafortunadamente Folgueras muere 2 años después, en 1911, y tampoco lo puede terminar. Lo que pasa es que sí llega a avanzar un trabajo de las esculturas, sobre todo de las esculturas que hay abajo, que son los bronces de algunas alegorías que hay en la parte, en el pie del monumento. Entonces asume esa dirección, muere en el 11 y otra vez se fija otra nueva fecha para el año 16. ¿Qué pasa en el año 16? Pues que lo que había dejado Folgueras iniciado en el trabajo se ha terminado en Barcelona, se ha fundido y se ha llevado en barco, pero el barco se hunde por el camino enfrente de las costas de Brasil y el barco en ese momento se queda hundido con todo lo que hay, desafortunadamente sobre todo con las personas, pero también con la carga de las esculturas, y se hacen unas réplicas, se encargan unas réplicas que se concluyen en el año 18. El monumento en cualquier caso tarda un montón en inaugurarse, no se inaugura hasta el año 27. Son estas imágenes que se ven aquí
Y lo que les traigo ahora son algunas referencias de prensa y de novela, porque claro, el barco estaba hundido, pero afortunadamente era un barco muy documentado, se llamaba El Príncipe de Asturias, y además en la prensa lo decían cuando lo describían. Es el más grande, moderno y lujoso de la compañía española Pinillos. Salió de Barcelona y el brutal choque contra los arrecifes de Brasil hizo que el enorme buque desapareciera en el océano en menos de 5 minutos. Solo hubo 147 supervivientes y también quedaron en el fondo del Atlántico los bronces que originariamente iban a formar parte del monumento a los españoles. Esto ha hecho que ha dado lugar a varias novelas y a varias investigaciones. Yo he leído alguna, les traigo solo tres de esta historia, pero lo más interesante, o por lo menos para mí, y creo que también para los asturianos, es que en 1991 hubo una empresa que rescató varias de esas esculturas, que es esta imagen que vemos así, porque es como salió una de las ninfas. ¿Qué pasó? Que como estaban en las costas de Brasil, en Brasil el gobierno brasileño tiene una normativa que no puede entregar el patrimonio que haya aparecido en sus aguas jurisdiccionales. Pero, según la prensa, por eso pongo Clarín, 11 de junio de 2005, porque lo he leído, no puedo demostrarlo, lo sé porque lo he leído, dicen que van a hacer una excepción de ley en Brasil para entregar estas esculturas a Argentina. Hay una persona, esta persona que se llama Juan Manuel Otero, que por lo visto está allí echando un cable para que todo pase, crean una fundación iberoamericana para que se mueva en 2005, y hasta aquí puedo leer, no sé más, no sé qué ha pasado, no lo he podido averiguar, sí que he visto que hay novelas sobre todo del hundimiento del navío, pero bueno, no sabemos si realmente Folgueras llegó a tener que ver directamente con el proceso inicial previo a la fundición, porque claro, la fundición ya se hizo cuando él había muerto, pero pudo haber seguido sus modelos, no lo sé, pero bueno, me parecía que era una manera por lo menos de recordar que a lo mejor algo más de Folgueras en el futuro puede aparecer en el fondo del mar. Así que muchas gracias.